primero que tengo que hacer es agradecerle enormemente a esta casa, la Universidad Austral, porque no solamente por lo que estamos haciendo hoy, sino porque me abrieron las puertas cuando arrancamos con este proyecto, hace casi 2 años. Yo me inicié como dirigente hace 5 años. Un día decidí dedicarme a esta actividad. Siempre he estado cerca del fútbol, fui jugador de fútbol, fui jugador de fútbol federado y jugador de fútbol ya amateur y grande. Después tuve ocasión de acercarme al fútbol de diversas maneras. Llevé los torneos de verano a Mendoza, cuando el fútbol de verano se peleó con Mar del Plata, por allá por el año 93. Llevé a Argentinos Juniors un año a Mendoza a jugar, cuando jugó el Nacional B. No, perdón, estaba en la primera división, estaba en primera división y jugó la Copa Libertadores, estaba en primera división. Y ayudé en su momento al Club Godoy Cruz de mi provincia, desde el año 93 hasta el año casi 99, 98, 99, todo su proceso de ascenso del torneo del interior y su militancia, gran parte de su militancia en el Nacional. Y después, un día, bueno, decidí alejarme del fútbol porque lo tomaba con demasiada pasión y me hacía mucho mal la sangre con el fútbol. Entonces dije, no voy más a la cancha, no piso nunca más una cancha de fútbol porque me hace muy mal a la salud. Y estuve como 5 o 6 años sin ir al fútbol. Y un día me levanté y dije, tengo que devolverle algo a mi provincia de todo lo que me ha dado. Voy a ser dirigente de fútbol. Fui a verlo al presidente de mi club, de Independiente Rivadavia. Siempre yo era hincha de muy chico y mi papá había sido presidente de un club muy pequeño de Mendoza que se llama Boca Bermejo. Yo era hincha de Boca Bermejo, lo cual me había permitido jugar al fútbol en Andes Talleres, ayudarle a Godoy Cruz, ser simpatizante de Independiente Rivadavia. Era un mercenario de la pasión. Mi pasión, mi pobre club ya ni tenía jugadores, así que tenía que descontar el vicio en algún otro lado. Bueno, y fui a verlo al presidente de Independiente. Le dije, mirá, quiero ser presidente de Independiente. La verdad que cuando se lo dije, el pobre hombre, que llevaba el club como podía, se caía a pedazos de la institución, estaba en el concurso, nadie colaboraba, estaba militando en el Argentino A punto de perder la categoría y pasar al Argentino B. No me creyó. Y la verdad que desde que se lo dije, hasta que me tocó llamar a elecciones y demás, el hombre no se me despegó. Casi creo que dormía conmigo, para que no me fuera a arrepentir. Bueno, asumí, y cuando asumí, dije, la verdad que me gusta el fútbol, me encanta, es mi pasión, y me gusta también la política. Entonces voy a juntar estas dos pasiones que tengo, el fútbol y la política, y voy a hacer política en el fútbol. Y arranqué en el Argentino A, hicimos varias jornadas. A la primera jornada que hicimos en el Argentino A, en Concepción del Uruguay, éramos 4 clubes, 4 dirigentes, tuvimos que salir a la calle a buscar algo de público, como para que la foto no se viera tan vacía. Pero así fuimos haciendo distintas jornadas hasta que la última, la sexta, terminamos con, en el Argentino A, la presencia del presidente de AFA, Luis Andora, presidiendo la reunión. Ya éramos todos los clubes de la categoría y habían cerca de 300 personas. Y logramos, en esa reunión, fondos para el Argentino A. Logramos estos magros 4 millones de pesos que hoy se distribuyen en el Argentino A, lo logramos fruto de hacer política en estas jornadas de la categoría. Después a mi club le tocó ascender al Nacional B y me puse a estudiar un poquito, tuve curiosidad por saber cómo era esto del fútbol. Fue así que llego a la Universidad Austral. Lo conozco a Gustavo, lo conozco a Gabriel y les explico. La verdad que tengo curiosidad por saber cómo es esto del fútbol, porque me parece que hay muchas cosas que están mal. He visto en esto, llevaba ahí 2 o 3 años de actividad dirigencial, he visto muchas cosas que no me gustan. Y no entiendo por qué existen tantos clubes tan grandes y tan fundidos en Buenos Aires y en el resto del país, que hay instituciones con un potencial enorme, no logran desarrollarse.
no entiendo por qué hay tantos estadios tan grandes y venidos a menos, concentrados sobre el puerto, y cuesta mucho encontrar una cancha más o menos en condiciones en el resto del país. Y nos pusimos ellos se pusieron a estudiar, y vine acá porque sabía que esta era la casa donde más se sabía sobre el tema. La Universidad Austral, además de su prestigio en otras carreras, particularmente en la del deporte, tiene una chapa desarrollada a través del tiempo. Los primeros estudios que hicimos dieron con el pecado original del fútbol. Encontramos dónde estaba este ladrillo que se puso mal cuando arrancó el fútbol en la Argentina y que hizo que todo el edificio después fuera torciéndose y con el transcurso del tiempo cada vez más. Y ese pecado original era la división que existía entre los clubes directamente afiliados y los indirectamente afiliados. Y cuando empezaron a investigar la razón de por qué se había dividido así el fútbol, tenía que ver con la idiosincrasia de la Argentina, tenía que ver con la forma en que se había construido nuestro país a lo largo de la historia. Y sin querer remontarme a Urquiza, la pelea entre unitarios y federales, pero digo, esta es una cosa que la Argentina no ha resuelto en el tiempo, no ha sabido resolverla. La macrocefalia de Buenos Aires y la languidez que va teniendo el cuerpo a medida que se va alejando de la capital, ¿sí? Cuando nos pusimos a analizar el tema del fútbol, vimos que estaba ahí, en el centro de la cuestión que había que resolver. Y esto se había originado cuando arranca el fútbol y se constituyen las distintas ligas en el país. También se arma, por supuesto, la primera liga, la metropolitana. Y las ligas y el fútbol van siguiendo el desarrollo que iba siguiendo el ferrocarril en la Argentina, porque quienes primero empiezan a jugar al fútbol son, obviamente, los ingleses de clase más alta. No eran los obreros de los ferrocarriles, sino al revés. Los gerentes, aquellos que tenían mayores recursos y más responsabilidades, quienes empezaban a desarrollar esta actividad deportiva. Y así van creciendo los clubes a medida que se va desarrollando el ferrocarril. En el siglo pasado, diría yo desde los años 50 hasta los años 90, el fútbol no estaba nacionalizado. El fútbol era importante cada liga. La Liga Mendocina o la Liga Cordobesa de fútbol se jactaba de su importancia. Y la verdad que no tenía ningún interés en abrirse al fútbol nacional. O sea, hoy lo estamos mirando al fútbol desde una perspectiva distinta a como se veía en aquella época. Decirle a un dirigente de la Liga, voy a hablar de mi caso, ¿no?, que sé que conozco, de la Liga Mendocina de fútbol, que tenía que jugar con los clubes de la Liga Cordobesa o de AFA, era casi un sacrilegio. Una cosa mal vista. ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia que tenía cada provincia sobre su fútbol y el orgullo que tenía. Y fue así que los provincianos nos fuimos haciendo a través del tiempo hinchas con toda naturalidad de Independiente de Rivadavia y de Boca, o de Godoy Cruz y de River. Siempre había un referente nacional en el fútbol. Estaba el local y el nacional. Y esto era así como una cosa natural. Uno era hincha de dos equipos. La televisión en esto fue un factor determinante. Cambió un poco esta visión. Y también cambió la visión, la evolución de los acontecimientos. Pensemos que en el año 80, por ahí creo que en los 80, se arma el primer torneo nacional, ¿no?, en donde juega la mayoría de los equipos del país. Y como digo, la televisión nos va acercando, porque ya hoy el Barcelona conocemos los jugadores del Barcelona, conocemos los del Chelsea, están en nuestra casa, en nuestro hogar. Y ahí es donde empiezan las apetencias de los equipos del interior de competir con los equipos de la Liga Metropolitana, de Buenos Aires, o como se llaman hoy, de la AFA, los directamente afiliados. Esto hace que se note en mayor medida la desigualdad que existe en el fútbol. Cuando empieza la competencia y empezamos a conocernos y a mirarnos y empezamos a entender que el fútbol es uno solo, se empiezan a notar las desigualdades. ¿Y dónde están estas desigualdades? Bueno, están en todos los lugares. Yo he traído unas diapositivas ahí, si quieren después las vemos. Las desigualdades están en las decisiones
desigualdades están en la forma de elección de autoridades, las desigualdades están en la forma de distribución de los recursos, y todo eso genera como consecuencia la mayor de las desigualdades, que es la desigualdad deportiva. Se han jugado en la Argentina desde el año 1934, en que empieza la era profesional del fútbol, 118 campeonatos contando el que acaba de terminar. De esos 118 campeonatos, el 100%, o sea, 118, los han ganado los clubes directamente afiliados. Nunca en la historia del fútbol argentino, en la competición de primera división, ha ganado un campeonato un club indirectamente afiliado. Tal vez el que más, no, tal vez no, el que más cerca estuvo fue Talleres de Córdoba, en aquella final contra Independiente de Avellaneda, que pierde y sale subcampeón. Es el que más cerca estuvo. Pero salvo ese caso, en el resto de la realidad deportiva del fútbol, nunca ha salido campeón un club indirectamente afiliado. Y esto es una consecuencia de lo que digo, de que los campeonatos están organizados por quienes toman las decisiones, el dinero está distribuido por quienes toman las decisiones, los árbitros están designados y manejados por quienes toman las decisiones, las sanciones disciplinarias las pone quien toma las decisiones, y quien toma las decisiones en este fútbol es lamentablemente una sola persona. Yo coincido con lo que dice el doctor Lozano, que la ausencia de democracia del fútbol ha llevado a este sistema de alto presidencialismo y de alta concentración de poder. ¿Qué aportaría la democracia con este eslogan de un club, un voto? Que bueno, por lo menos aquí, y si me toca hacerlo, así lo haré, el ser presidente de AFA, va a tener que considerar hasta el más mínimo club que exista en la más remota de las provincias, porque todo eso hace al fútbol. Un gran jugador argentino, Ariel Ortega, nació exactamente en un pequeño pueblo de Jujuy. Y así como nació y se detectó ese talento, seguramente han nacido muchísimos otros que no han sido detectados. Ortega tuvo la suerte de llegar hasta Buenos Aires, tuvo la suerte de llegar hasta un club que lo albergó, lo crió, le enseñó y logró hacer un talento deportivo. Pero ¿cuántos Ortegas que no conocimos quedaron en el camino? Y esto es porque en la Argentina hay un sistema de competición, como decía Gustavo Abreu, concentrado, porque en la Argentina no hay infraestructura en las canchas que existen en todo el país. El fútbol es muy similar en su organización a un sistema militar. En la última ciudad, del último pueblo, de la última provincia, hay un club de fútbol, hay una cancha, hay una cooperadora que se ocupa de ver cómo hace para juntar 50 pesos para dar leche a los chicos o para tener camisetas. Hay fútbol en todo el país. Entonces, ¿cómo no aprovechar esa red tan bien armada? Es una red magnífica, fantástica, que a veces la utilizó la política, la utilizó Perón cuando utilizó los torneos evitas como una forma de llevar adelante un censo de salud. Bueno, ahí se utilizó esa red, esa enorme estructura que hace el fútbol y que funciona muy bien, aceitadamente, se utilizó para hacer un censo de salud. ¿Cómo no utilizarlo para otras cosas? Hoy el Estado pone 600 millones de pesos en el fútbol. Podremos discutir si están bien puestos, mal puestos. Es un dato de la realidad, existe. Este dinero es para que todos los argentinos podamos ver televisión. Parece bárbaro. Lo que no me parece bárbaro es que no haya control sobre el dinero que se pone. Porque ese dinero lo único que viene a hacer es apalear los egos y la ineficiencia nuestra, de los dirigentes. Antes nuestros egos se limitaban a 180 millones que pagaba torneos y competencia por el fútbol codificado, el fútbol en la televisión paga. Hoy los egos de los dirigentes ya suben a 600 millones, tenemos más para dilapidar, tenemos muchísimo más para gastar, y cuando nos dicen 600 sabemos que, bueno, son 600 ya, pero siempre hay un poco más de pedal, con lo cual los 600 los hago 1200. Este enorme subsidio llegó al fútbol hace 2 años.
yo tuve oportunidad de expresarme sobre el tema y dije, dentro de 2 años, no en este torneo, porque no va a alcanzar, los contratos ya están cerrados de los jugadores y los jugadores no van a venir a pedir más plata. Con lo cual, estos 600 millones en este torneo que ya empezó, en el año 2009 creo que fue, no se va a notar. Pero en el otro torneo, los jugadores van a venir por más y los 600 millones no van a alcanzar. Efectivamente, pues ya tenemos el segundo torneo que terminó, donde los jugadores renegociaron sus contratos en julio del 2010, terminaron ahora en julio del 2011 y están pidiendo inhibiciones, jugadores de todos los clubes. No voy a hacer nombres porque todos lo saben, pero si quieren los menciono, no tengo problema. E incluso hemos llegado a ver el absurdo de que a un club como Huracán, y tengo que dar el nombre porque es un caso puntual, Huracán, el día 13 de junio, 2 días antes de jugar el partido que definía cuál de los 2 equipos bajaba al Nacional B, si Huracán de Parque Patricio o Gimnasia de Grima de la Plata, bueno, al Club Huracán le adelantaron 7 millones de pesos en AFA a cuenta de los derechos de televisión del año 2011-2012, o sea, este campeonato que viene, le adelantaron 7 millones para que pudiera en algo paliar la deuda que tenía con los jugadores, porque si no, no salían a jugar ese partido definitorio. Esto me llama a la reflexión, porque si Huracán, en vez de ir a pedirle ese dinero a la AFA, tuviera que haberlo ido a pedir a una entidad financiera, a un banco, el banco lo primero que le dice es ¿con qué me lo va a pagar? Mire, le doy los derechos de televisión que tengo para cobrar el año que viene. Fenómeno. ¿Cuántos son? Son 14 millones de pesos. ¿En qué categoría? Primera división. ¿Y ahora qué juega? Bueno, juega el partido final, un solo partido, 90 minutos, me quedo o me voy. Ah, y usted me quiere dar de garantía un contrato de derechos que va a cobrar en un partido que está por descender. La verdad que venga después del partido. Sin embargo, le dieron los 7 millones de pesos. Huracán, no sé cuánto ya tenía adelantado de derechos de televisión, porque es una cuenta que nadie conoce, las cuentas corrientes de anticipos de derechos de televisión de los clubes, pero Huracán ya tiene cobrado de los derechos de televisión del Nacional B, que son 3,5 millones de pesos, tiene cobrado 7. Entonces, ¿con qué va a jugar el torneo que viene? O sea, seguramente tendrá que ir a buscar dinero a otro lugar, tendrá que ir a buscar dinero a los socios, tendrá que ir a buscar dinero de los sponsors, tendrá que ir a buscar dinero de las entradas, o vender un predio, o no sé qué. Pero de la televisión, por lo menos, lo que yo sé es que ya le anticiparon 7 millones, o sea, le anticiparon 2 torneos de la B Nacional. Y todavía le debe a los jugadores del torneo que pasó. Digo yo, si hubiera transparencia en el fútbol, si hubieran controles lógicos, nada más, esto no ayudaría a los dirigentes a que no tuviéramos la presión del hincha, la presión del periodismo, la presión nuestra, de nuestro propio ego, de tratar de hacer lo imposible con tal de ganar, de endeudar el club, de llegar incluso a los concursos, a las quiebras, a los remates, a un fideicomiso, a situaciones extremas, que nosotros no somos capaces de llegar en nuestra vida personal o en nuestra vida comercial. A veces nos toca sufrirla, pero digo, no la provocamos, no jugamos tan arriesgadamente. Y si lo hacemos, bueno, lo hacemos una vez porque no nos quedó remedio, porque tuvimos un factor externo que no nos ayudó. Hay una causa más razonable que el ego, que la intención de salir campeón. Primero creo que está la responsabilidad de salvar el patrimonio de la institución. Eso es más importante que el campeonato, porque si no, ponemos, como se dice, ponemos el carro delante del caballo. Yo creo que primero está la institución, está el patrimonio, está el saneamiento del club, y después, por supuesto, está lo deportivo, porque lo deportivo es un componente insoslayable, muy importante. La pasión del hincha es lo que trae a la gente a la calle. Perdón, no, que el proyecto de ley de asociaciones civiles, que Grondona fue uno de los opositores, como todos sabemos, está expresamente establecido la responsabilidad de los directivos, que es uno de los temas más acuciantes de las asociaciones civiles en general y del fútbol en particular. Hay un estándar de conducta fijado en el buen administrador de cosa ajena y la responsabilidad solidaria e ilimitada por los daños y perjuicios causados al patrimonio de la asociación civil, que es un patrimonio ajeno que administra y que no pueden administrar más de 4 años, con el límite que hablábamos antes con respecto al límite del ejercicio del cargo. Estos fueron los 2 temas centrales por los cuales la AFA y el Club River Plate, en su momento comandado por Aguilar, que lo dejó el club,
fueron los opositores de este proyecto de ley. ¿Vos te acordás, Gabriel, cuando se hizo el foro de asociaciones civiles en la UBA, coorganizado con el Club River Plate, que Alterino se había convocado a González Alzati y a mí como autor del proyecto de ley para ponernos de acuerdo respecto a hacer el estudio de hacer el panel? Y ahí fue cuando Aguilar se quedó blanco cuando nos vio entrar y que Atilio Alterino saludaba, que nos conocía a nosotros, pues dijo, nosotros queríamos tener todo arreglado para tirarles abajo este proyecto de ley y no lo pudieron hacer. Y había llegado gente de la Barra Brava, de Quilmes, para que abucharan cuando estábamos hablando del proyecto de ley. Y después lo pudimos recomprar con gente de Ferro, que finalmente González Alzati logramos torcer la opinión y se manifestaron a favor. Y el tema era este tema central, el tema de la responsabilidad y el tema de la limitación del mandato de los cargos directivos. Bueno, estos son es esencial esto. Estos son algunas de las causas por las cuales el fútbol está como está. Yo la verdad que en lo personal tenía como dirigente y presidente de mi club, tenía muchas ganas de que mi club compitiera contra River Plate. Nos toca el primer partido que va a jugar River Plate, ahora cuando empiece el campeonato, es contra Independiente Rivadavia en Mendoza. O sea que va a ser un partido histórico. Claro, lo que no esperaba era que fuera la B Nacional, yo esperaba ascender de categoría. Pero esto demuestra lo mal que está el fútbol. Y pareciera que seguimos anestesiados. Es un tema cultural que tenemos. Los dirigentes, los hinchas, los jugadores, todo el mundo fútbol tiene un tema cultural, es más de una generación. 32 años de Grondona, es una generación o más. Son dos generaciones. Son dos generaciones. Dos generaciones que nos enseñaron que esto era así, porque era así, y que no se podía cambiar ni se podía discutir. Y el periodismo, del cual me siento parte, también creyó que el sistema era así, porque durante 20 años, 19 y pico para ser más preciso, tuvieron un contrato monopólico, donde le habían entregado el fútbol a torneos y competencias, y aquel que se pronunciaba mal contra un dirigente, ni hablar del presidente de AFA, o se metía en alguna cosa económica del fútbol, inmediatamente era despedido de la empresa. Y si no trabajaba en torneos y competencias, no podía ser periodismo deportivo. ¿Por qué? Y primero porque no tenía dónde trabajar. No había tantos canales de deportes como ellos. Y segundo, nadie le daba una nota, ni el jugador de fútbol, ni el técnico, ni el dirigente. Entonces ese chico que hacía periodismo deportivo, o ese hombre que hacía periodismo deportivo, la verdad que estaba condenado al fracaso, se tenía que dedicar a otra cosa. Fue una cultura que nos metieron en la cabeza. Y cuando vinimos acá, a la Universidad Austral, y vuelvo al principio de la charla, y encontramos ese pecado original, esa división, más ese estatuto que hizo López Rega en el año 74, que le dio tantas facultades al presidente. Yo cuando empezamos a leer el estatuto y empezamos a escarbarlo, y empezamos a encontrar las cosas que hay en ese estatuto de AFA, que nadie lo ha leído con detenimiento, es una aberración, es una barbaridad. Atenta contra el sistema jurídico, atenta contra el sistema de la lógica elemental de cualquier ser humano. Y hoy seguimos mirando para otro lado, porque la ley de medios sí hay que sacarla. ¿Por qué? Fue un decreto ley 22285 de la época del proceso militar, de la dictadura. Pero a Grondona no, lo designó Videla con un estatuto de López Rega y todos miramos para otro lado. De eso no hablemos. ¿Será porque hay elecciones? ¿O será porque es una cultura? ¿O será porque hay intereses en juego? ¿O será porque soy cómplice? ¿O será porque tengo el traste sucio? Siempre hay un motivo. Pero de ese tema es mejor no hablar. Yo les agradezco a ustedes que vengan acá a escuchar. Se llama tener coraje. Anoche le agradecimos, estuvimos con Gustavo en el Chaco, en Resistencia, en el Club Central Norte Argentino. Nos recibieron primero, nos asustamos cuando nos recibieron, fuimos entrando y empezábamos a escuchar ¡bam! ¡Bum! Y bueno, empezaron los tiros, llegó Grondona. No, eran fuegos artificiales, nos habían recibido con fuegos artificiales. Así que la primera vez que nos reciben con enorme calidez, habían dirigentes, había presidentes de dos clubes, estaba el presidente de Chaco Forever y el presidente del Club Central Norte Argentino, que para nosotros fue realmente de haber vivido la orfandad, la soledad que hemos vivido en cada provincia y ciudad a la que hemos ido, donde la AFA, el Consejo Federal, bajaba toda su artillería para que nadie fuera a escucharnos, a vivir lo que vimos anoche, fue una enorme diferencia.
gente con cara interesada, con ganas de preguntar, con ganas de participar, explicando su problemática. La ley lo que ha tratado de hacer es parar la pelota y tratar de dar algún grado de racionalidad, de orden, dentro de una lógica, que es la democracia, la transparencia, la representatividad, la federalización, la regionalización, la solidaridad, tener en cuenta al exjugador. Reglas básicas, la ley es muy cortita, son 17 artículos y uno de forma, que trata de darle la herramienta al dirigente de fútbol para que haga las cosas que tiene que hacer sobre estas bases en materia de fútbol. No se ha metido la ley en ningún aspecto de carácter deportivo. Yo me considero un hombre, yo soy abogado también, me considero una persona que cree en la democracia y que pertenece al sistema republicano. Y como tal, he transitado en el camino republicano el Poder Ejecutivo, digamos, la órbita del Poder Ejecutivo, porque dentro de lo que es el ámbito administrativo, dentro de AFA, en algún momento, por el conte dice política dentro del sistema, pedí este cambio, pedí la eliminación de las categorías directas y indirectamente afiliados, pedí el sistema de votación universal de todos los clubes, con poco éxito esto, porque conseguí esos 4 millones, pero nada más. Y lo único que me hubiera quedado a votar en la instancia del Poder Ejecutivo es la IGJ. No hice eso, pero fui a la máxima instancia del Poder Ejecutivo a plantear esto. Cuando al diputado Vargas Añaz se le retiraron los diputados, fui a plantear esto, que hace falta una ley que regule esta actividad. Es una actividad casi pública, de interés público, es un bien de todos, es un bien social. No hay ninguna legislación, la ley de deporte no la abarca, no la contempla. Creo que le hace falta una ley. Bien lo señalaba Gustavo, Brasil y nosotros. La cantidad de leyes que sacó Brasil sobre este tema y nosotros solamente una para los derechos de televisión, un decreto. Soy un hombre del sistema republicano y voy a agotar las instancias que el sistema republicano me brinde. Voy a ir a la justicia. Y en la justicia, yo no tengo ninguna duda, que este sistema no es justo, este sistema no es legal, porque cuando yo tengo que adherirme, firmar así como en las compañías de seguro un contrato de adhesión para poder estar federado y jugar al fútbol, y no puedo discutir ninguna cláusula, y una de esas cláusulas me impide ir a la justicia, no tengo ninguna duda que cuando ya alguien me dice que lo puedo hacer de todo menos ir a la justicia, algo está mal. Porque uno no puede dentro de un sistema de derecho abstraerse del ámbito de la justicia. Uno no puede, siendo un dirigente de fútbol, ir al Congreso de la Nación y decir, este no es el ámbito para discutir las cosas del fútbol. Si el Congreso no es el ámbito para discutir cualquier cosa que haga la Nación, cualquier cosa que haga lo que es de todos, ¿cuál es el ámbito? Entonces, voy a agotar las instancias que la República me da. Tengo fe en que se me van a abrir las puertas a mí y al que quiera para poder ser un competidor del actual presidente en las próximas elecciones en octubre, y lo voy a hacer. Todo el mundo está convencido que esto hay que cambiarlo. Entonces, yo creo que cuando le saquemos ese taponcito al dique, el agua contenida durante 32 años va a derramar, y lo que nos va a derramar se llama democracia. Lo que nos va a derramar es un fútbol mejor. Lo que nos va a derramar es inventar cosas para que no se nos vayan los talentos deportivos tan jóvenes. Lo que nos va a derramar es una mejor distribución de los recursos y administración de los recursos, porque la plata está. Porque el fútbol es millonario, mal administrado pero millonario. Y cuando lo administremos bien, esos recursos van a lucir. En vez de que haya mucha gente que indebidamente se lleva mucho dinero, vamos a tratar de que ese dinero le sirva a mucha gente, pero dentro de un sistema que exista control. Les quería decir esto, decirle nuevamente mi agradecimiento a la universidad, a ustedes, y